Hola, buenas noches. Agradecemos a todos por su asistencia a este webinar titulado Tipos de estudios científicos en fisioterapia, organizado por la Revista Mexicana de Fisioterapia. A continuación, presentaremos a nuestro ponente, que sin duda ha impulsado el crecimiento de investigación en la fisioterapia y se ha vuelto un ejemplo para muchos de nosotros. Demos la bienvenida al doctor kinesiólogo Marco Antonio Morales Osorio, magíster en educación, magíster en terapia manual ortopédica y doctor en ciencias de la rehabilitación, presidente de la Asociación Científica Colombiana de Terapia Manual Manipulativa Ortopédica. Fue docente de la Universidad de San Buenaventura, Colombia, y de la Universidad del Valle de Puebla, México. Actualmente es docente investigador de la Universidad de San Sebastián, Concepción, Chile. Doctor, es todo suyo el escenario. Demos la bienvenida al ponente. Muchas gracias. Hola, buenas noches. No sé si se escucha bien, porque yo no tengo la opción de poder verlo. El Meet no me permite poder ver las pantallas de ustedes ni quién está conectado. Así que si me pueden dar un feedback, se los agradecería. Todo bien, se escucha perfecto y se ve muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero primero que todo dar las gracias a ustedes por la invitación. He tenido la oportunidad de poder presentar el día de ayer en un país que quiero mucho, en el cual estoy ahora actualmente, que es en Colombia. Y ahora, al día siguiente, la oportunidad de otro país que quiero también bastante, que usted en México. O sea, he estado viviendo fuera de mi país, Chile, por más de 14 años, en Colombia y en México, y bueno, he tenido la suerte esta semana de poder compartir con los colegas y estudiantes de los dos países que me han acogido durante tanto tiempo. Y por eso estoy gracias por la invitación a la revista, específicamente a los líderes de la revista, a los líderes de las asociaciones en México, y sé, bueno, todo lo que se tiene que luchar para poder sacar la profesión adelante, y así lo estamos haciendo. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de estudios científicos. Básicamente el título lo habla y dice que es en fisioterapia, pero los tipos de estudios científicos o los tipos de diseños metodológicos se pueden extrapolar a todas las ciencias de la salud. Así que si hay algún otro tipo de profesional conectado, no se asuste, no hay investigaciones o tipo de estudios exclusivos para los fisioterapeutas que no estén dentro de las otras profesiones, ¿ya? Así que por ese lado no hay ningún inconveniente. Lo que voy a hablar yo abarca todas las ciencias de la salud. Como decía bien la colega, la señorita que no tengo el gusto de conocer, la que me acaba de presentar, mi nombre es Marco Antonio Morales Osorio y actualmente me encuentro trabajando en Concepción, que es una ciudad en Chile, la segunda ciudad más grande de Chile, específicamente en la ciudad de Concepción, en la Universidad San Sebastián. Ahí estoy trabajando específicamente como investigador. ¿Ya? Nosotros tenemos la figura de investigador y en ese sentido son las funciones que debo cumplir en la universidad. También hago clínica, también hago docencia, pero básicamente la mayor cantidad de horas que yo realizo son como investigador. ¿Ya? Que hay algo bien importante que nosotros como profesionales de ciencia y la salud, nosotros creemos que sabemos mucho sobre investigación, porque nos gusta leer artículos científicos, estamos actualizados, pero si nos interesa el tema, si nos interesa el artículo, lo descargamos. Si no, el artículo leemos el resumen y el abstract quizás en PubMed y ya leemos el abstract y eso. Si nos interesa, lo descargamos. El tema es que cuando llegamos a lo más importante de un artículo científico, que son los resultados, nosotros no lo leemos, lo saltamos. Y eso es porque tenemos muy mala base en nuestro pregrado, incluso en los posgrados, tenemos muy mala base sobre metodología de la investigación y sobre estadística. Y el cuerpo, la esencia de un artículo científico, la esencia de una investigación no está en el resumen, no está en las conclusiones, sino que está en los resultados.
En los resultados donde los investigadores expresan lo que realmente encontraron y el análisis de esos resultados lo puede hacer uno y uno puede comprobar. Muchas veces sucede que los resultados apuntan a algo, pero las conclusiones apuntan a lo que el investigador quiere que se reconozca, nada más. Y si yo me quedo con lo que el investigador quiere que yo lea, quizá voy a estar sesgado con la información. ¿Ya? Entonces es importante tener un conocimiento e ir adquiriendo conocimiento sobre todo de los resultados y también, como es el motivo de la conferencia de hoy, sobre los métodos o los materiales y métodos que tenemos. De fisioterapia, como yo decía en un comienzo, son los mismos en ciencias de la salud, los mismos hay un profesional de la medicina, hay una enfermera, cirujano dentista, un estomatólogo, está igual, son los mismos métodos, ¿ya? Esta es la base fundamental que con un colega nosotros quisimos un día, yo llevo será más de 17 o 18 años revisando tesis, trabajos de grado y todo eso, y un día con un colega, un colega de Colombia que se encuentra actualmente en España, que para mí, forma de ver la investigación, es uno de los fisioterapeutas la parte investigativa más importante por el número de publicaciones y por el impacto que tienen sus investigaciones. Nos sentamos un día y yo le preguntaba, mira, el problema que radica con los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, al momento de hacer un trabajo de grado, y por qué salen tan desilusionados y hay tan pocos profesionales de la fisioterapia insertos dentro del mundo de las investigaciones, porque salen realmente hastiados de la investigación. Salen enojados, se les retrasa su trámite, su trabajo, y constantemente se les devuelve. Y el tema es que el inicio de su proceso es el que complica todo, porque en ese inicio de ese proceso no hay profesionales que estén capacitados dentro de las universidades en su mayoría para poder hacer un paneo de lo que el estudiante quiere hacer y guiarlo, porque la mayoría de los profesores que enseñan metodología de la investigación, quizás muy poco han publicado de los estudios que presentan en sus clases. Entonces, cuando se presenta el trabajo de grado, el estudiante se queda con la información de lo que le enseñaron en la clase y cree que ese es el diseño que tiene que utilizar. Y llega un momento en que va a presentar su trabajo de grado para las correcciones y se da cuenta que a lo mejor quería buscar la efectividad de un método, saber si alguna técnica sirve, funciona o no funciona, y tenía un diseño metodológico que no iba a dar respuesta a su pregunta de investigación. Entonces se tiene que devolver, eso lo retrasa. Entonces, lo principal, acordamos en esa reunión, era crear un esquema básico para que sea el primer acercamiento que cualquier estudiante de fisioterapia, de kinesiología, de terapia física, venga con la investigación y sepa en dónde se tiene que parar para comenzar a trabajar. Porque si empieza a trabajar sin tener claro el diseño, se le va a complicar ese trabajo, sí o sí. Entonces, este esquema para mí es lo más importante de esta presentación. Saber en qué parte queremos estar parados. Y resulta que muchas veces, cuando estamos en la asignatura de metodología de la investigación, muchas veces se presentan otros diseños que a lo mejor no están acá dentro de este esquema. Y eso también es válido. Este esquema básicamente lo que indica son los estudios más utilizados, estudios cuantitativos más utilizados en ciencias de la salud. Pero sucede que muchos profesores a lo mejor tienen una formación más cualitativa y más orientado, por ejemplo, a las ciencias sociales. Por tanto, presentan otros diseños metodológicos que son más de corte mixto, un corte cualitativo, por ejemplo, que quizás no involucra hipótesis, y su trabajo va a ser con base a entrevistas, por ejemplo. Tienen otro fin, ¿ya? Pero para ciencias de la salud, para hacer un aporte en ciencias de la salud, quizás
tenemos que estar más del lado de la epidemiología, más que del lado de las ciencias sociales. Yo comentaba recién, porque llevaba como 15 minutos hablando, que ustedes allá en México han exportado la metodología de la investigación a casi toda Latinoamérica con los libros de Hernández Sampieri. Y ese libro ha llegado básicamente a todos lados. El tema es que yo como profesional de la ciencia de la salud puedo guiarme en un comienzo con un libro como ese, pero ese tiene un corte básicamente de ciencias sociales, no un corte de ciencia de la salud. Hay tópicos, hay temas interesantes que se abordan de la salud, pero no es un profesional de ciencia de la salud que me está enseñando a mí cómo hacer investigación en ciencias de la salud. Entonces, puedo guiar, sí, me sirve como una introducción a la metodología, pero ya para poder plantearme un diseño metodológico sólido y con conocimiento y que yo pueda defender y que yo pueda estar seguro, quizás tengo que ir más del lado de la epidemiología. Por tanto, aquí tenemos un esquema que nosotros lo hemos dividido en 3 partes específicas para no complicar tanto la situación. Hay que entender que cada científico quizás tiene su propio manual, su propio libro, pero nosotros lo hemos guiado de las guías internacionales que ahora vamos a mostrar, que se llaman Equator Network, y hemos resumido básicamente la investigación en ciencia de la salud por los diseños en 3 áreas específicas. Hoy tenemos el área o los diseños de tipo síntesis, los diseños de tipo observacionales y los diseños de tipo experimental. Súper sencillo, súper fácil. Ahora, lo primero es saber qué quiero hacer, para saber si me voy a un síntesis, a un observacional o a un experimental. ¿Ya? Eso es lo primero. Ya, bueno, lo que les decía recién, tenemos 3 tipos de áreas, de la cual nosotros hemos clasificado como importantes para poder comenzar a hacer un trabajo de investigación. Tenemos el área de síntesis, el área observacional y el área experimental. Lo importante de este esquema es que la idea es que el estudiante se pueda situar dentro de alguna de estas áreas para poder tener claro qué tipo de estudio quiere hacer. Porque el problema radica en que si el estudiante quiere, por ejemplo, demostrar la efectividad de alguna técnica o alguna intervención, pero usa un estudio inadecuado, va a terminar al final con el trabajo rechazado y va a terminar molesto, va a terminar atrasándose en su proceso de grado. Por lo tanto, para nosotros, al momento de crear esta tabla, este cuadro, el diagrama, esta figura que vemos acá, básicamente era porque creemos que identificar el tipo de diseño o tener claridad de los tipos de diseño metodológico es lo más importante al momento de comenzar un estudio. Más que tener clara cuál es mi hipótesis o cuál es mi pregunta problema o el vacío del conocimiento. Primero, tener claro el esquema. Y tenemos 3 tipos: síntesis, observacional y experimental. ¿Ya? Luego que uno se diferencia entre uno y otro, ¿cuál de los 3 en el cual yo quiero participar? Uno ya empieza como a desglosar dentro de ese esquema en cuál es el que más se me acomoda a la pregunta de investigación que yo quiero hacer. Por ejemplo, tenemos los tipos síntesis y sucede mucho que los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes le dicen a uno, a ver, yo estoy haciendo un internado clínico en un hogar de ancianos, por ejemplo, en un lugar de paso, en un lugar donde hay adultos mayores o personas mayores, y yo me doy cuenta que en ese lugar no hay fisioterapeuta. Entonces, cuando yo me vaya de ahí, cuando yo deje de hacer mi práctica, quizá el próximo compañero que venga va a ser unos par de meses más, entonces todo lo que nosotros hicimos
no va a servir de nada porque no hay alguien que continúe o que siga. Entonces lo que yo quiero hacer es generar una intervención, una pauta de ejercicios para que cuando venga algún auxiliar o algún familiar, aplique esa pauta y el paciente, por ejemplo, no pierda lo que ha trabajado, lo que ha ganado, no se deteriore, etcétera. Entonces, y eso pasa, lo podemos ver no solamente en hogares de ancianos, sino en diferentes partes. El estudiante quiere dejar algo, quiere dejar un documento, quiere dejar un propósito, quiere dejar un material con base a los conocimientos que tenga o a la investigación que él quiera hacer y dejar un conocimiento con algunos ejercicios específicos para que se pueda replicar. Entonces, en la mayoría pasa que los estudiantes creen que eso es una investigación, porque creen que leer alguna información, leer algún documento, más los conocimientos que adquirieron, van a generar una especie de documento que es como el fruto de la investigación. Entonces, lo primero que hay que entender es que lo que ellos quieren hacer está más cercano al corazón que tienen ellos. Entonces, todos sabemos que tienen súper buen corazón y que están pendientes de sus pacientes, pero la investigación es otra cosa. La investigación es demostrar algo, ¿ya? Es preguntar, es generar nuevo conocimiento. Entonces, dentro de lo que ellos esperan hacer, por ejemplo, con esta pauta que quieren dejar de ejercicio, hay que enmarcarlo en qué parte podría quedar como más claro lo que quieren hacer. Y en esta pauta específica de lo que ellos quieren hacer, va más orientado para el tema de síntesis. ¿Ya? Por ahí va más orientado, porque la investigación no la van a hacer directamente con pacientes, sino que se la van a aplicar a pacientes para que quede ese insumo, pero básicamente lo que quieren es hacer una revisión de algún texto o generar alguna pauta o guía. Entonces, si van a generar una pauta o van a generar una guía de tratamiento para que los familiares le realicen la intervención a esas personas, va dentro de la síntesis, pero más orientado a la parte de guías de práctica clínica, ¿ya? Y las guías de práctica clínica tienen un esquema específico. Es un consenso de expertos donde se aplica un método específico llamado Delphi, pero básicamente una guía de práctica clínica tiene que nacer la necesidad por ejemplo, de un problema de salud pública y tiene que ser considerado un grupo de expertos. Entonces yo digo, ¿dónde están los expertos que van a generar esa pauta de recomendación si usted básicamente es estudiante? Por tanto, tiene toda la pinta de generar una guía de práctica clínica, tiene todas las intenciones de generar una guía de práctica clínica, pero no cumple con los criterios básicos de la creación de una guía de práctica clínica, que es que los que la generen tienen que ser personas expertas en el área, ya sea, se generan básicamente o por un ministerio de salud o por una asociación científica, pero hay un reconocimiento de pares que le da la autoridad para poder generar esa guía de práctica clínica, y después hay un proceso metodológico llamado Delphi en algunos casos, donde hay rondas de preguntas específicas, etc. Entonces, ¿usted puede hacer esa investigación como alumno? No encaja ahí. Entonces, si el estudiante hace esa investigación y ningún profesor le indica, oye, usted no puede hacer eso por tal y tal motivo, el estudiante avanza en su proceso y se da cuenta al final, cuando ya generó su libro, su diagrama, con la figura y todo lo demás, que eso realmente no fue una investigación. ¿Ya? Fue una donación que se hizo con todo el amor del mundo al lugar donde él estaba haciendo su práctica profesional. Entonces, distinto es si él quiere hacer una revisión de un tema específico
para poder responder una pregunta de investigación. Y esa revisión tiene una metodología específica donde no hay que proyectar, por ejemplo, como habíamos dicho en el caso anterior, ejercicio. Y ahí estamos hablando de revisión. ¿Ah? No hay pacientes tampoco, no hay comité de ética, no hay consentimiento informado. En síntesis, en el área de síntesis, no tenemos comité de ética, no tenemos personas, no tenemos pacientes, no tenemos consentimiento informado. ¿Ya? Ahora, si el paciente, perdón, si el estudiante de posgrado, de pregrado, de lo que sea, quiere describir algo, quiere observar algo, quiere generar una investigación donde él no realice una intervención, estamos hablando dentro de los estudios observacionales. ¿Ya? ¿Y qué sucede ahí? Doy otro ejemplo también que pasa mucho. Los estudiantes, por ejemplo, dicen, a ver, yo quiero probar si yo me doy cuenta, profe, que nos pasa mucho, por ejemplo, los estudiantes que van al gimnasio. Entonces ellos dicen que, bueno, que con el trabajo de hipertrofia muscular, por ejemplo, quieren probar si la rutina que ellos hacen, si el esquema, si el protocolo que ellos hacen de ejercicio sirve, por ejemplo, para los pacientes con dolor lumbar, porque ellos van a fortalecer los músculos transversos del abdomen, van a activarlo, etcétera, depende de la teoría que ellos sigan. Entonces ellos dicen, vamos a aplicarle este protocolo a 10 personas y vamos a aplicarle en la escala visual análoga, por ejemplo, la escala del dolor antes y al final del tratamiento. Entonces si al final del tratamiento ellos terminan su tesis, terminan su trabajo y demuestran, por ejemplo, ahí dicen en las conclusiones de la tesis, último día de tesis, sustentación final de su tesis. Hemos demostrado que el protocolo de trabajo de fortalecimiento muscular de los músculos transversos del abdomen, el oblicuo, trabajado al 10 RM de no sé qué cosa, es efectivo para el tratamiento del dolor. Porque ellos demostraron que el paciente disminuyó su dolor. Entonces dicen que es efectivo. Entonces, si le toca a un profesor pesado, con conocimientos de metodología de la investigación, lo primero que le va a preguntar cuando usted quiere demostrar efectividad, que algo funciona, no funciona, sirve o no sirve, le va a preguntar, ¿y dónde está el otro grupo? El grupo control. ¿Dónde está? Usted está haciendo una intervención, por tanto no es ni una síntesis, no es tampoco un observacional, es un estudio experimental. Por tanto, ¿dónde está el grupo control? ¿Cuál es el grupo control? El grupo, si usted tiene 10 pacientes en su grupo experimental donde le va a aplicar la intervención, tiene que haber otro grupo para que usted pueda demostrar que lo que pasó no fue algo al azar. ¿Ya? No, es que no tenemos otro grupo, entonces las conclusiones, el análisis estadístico y los resultados no tienen nada que ver con el diseño metodológico que usted eligió. Porque usted no puede demostrar efectividad si no tiene un grupo control. ¿Ya? Usted está haciendo quizá un cuasi experimental o un pretest post-test, pero no hay aleatorización, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Quizás voy a hacer un estudio observacional, quizás voy a hacer un estudio analítico, por ejemplo, de casos y controles, por ejemplo, o de corte, no sé, etcétera. Voy a hacer cualquier otra cosa, pero experimental no es. No voy a demostrar la efectividad. Entonces, por eso que este esquema es fundamental. ¿Ya? Porque es lo primero que yo tengo que saber. ¿Qué quiero hacer? No, mire, yo voy a aplicar una encuesta. Yo quiero saber, voy a tomar a mis estudiantes, por ejemplo, a mis compañeros de generación, y voy a medir dos variables, el rendimiento académico y el nivel de estrés. Pero, ¿y usted va a hacer alguna intervención? No voy a hacer ninguna intervención.
Yo lo que voy a hacer, voy a aplicar unos cuestionarios que yo vi que están validados en México y que los voy a aplicar a mis compañeros. Perfecto. Entonces, ¿qué estudio va a hacer usted? Voy a hacer un estudio observacional. ¿Cuántos grupos va a evaluar? Grupos distintos. No voy a evaluar un solo grupo porque son todos mis compañeros de mi generación que estudiamos fisioterapia. Por tanto, va a ser un estudio descriptivo porque no van a ser dos grupos poblacionales distintos. Ojo que analítico no significa que es analítico porque voy a analizar algo. En un descriptivo también puedo analizar algo, en un experimental también analizo. Pero analítico va de la mano de que existen dos grupos distintos, como por ejemplo, hipertensión con diabetes. Voy a ver qué pasa en la hipertensión, qué pasa en la diabetes, algo. Pero el descriptivo es un grupo y voy a aplicar una encuesta. 1, 2 o 40 instrumentos. Entonces voy a hacer un estudio descriptivo porque no voy a hacer intervención. Todo lo que tenga que ver con intervención, pasamos al segundo punto, al tercero que vemos acá, al experimental. Y el experimental es uno de los estudios dentro de la evidencia científica que más aporta a la profesión. Son los que menos se hacen porque son más complejos, son mucho más caros, pero se puede hacer. ¿Ya? Entonces, lo que yo le explicaba recién, ahora, ¿cómo lo hago? Ya tengo la idea, quiero hacer un estudio observacional descriptivo transversal, porque quiero aplicar una encuesta. ¿Cómo me guío? Todos los diseños metodológicos que vimos acá tienen una guía, no la guía del libro, no la guía del profesor que es mi profesor guía, no la clase que el profesor me enseñó cómo se hacían, sino que hay guías que la Organización Mundial de la Salud ha determinado para este tipo para la investigación en ciencias de la salud, y nacen estas guías que se llaman guías de confiabilidad y de calidad en una plataforma que se llama Equator Network, y está en diferentes tipos de idiomas y está en español. ¿Ya? Entonces, acá en la página de Equator Network, se consolidan todas esas directrices o esas guías clínicas que nos permiten a nosotros los investigadores orientarnos un poco cómo tenemos que escribir, cómo tenemos que presentar los datos, cuál es el paso a paso, como cuando uno busca, por ejemplo, uno busca un tutorial en YouTube para arreglar la nevera, para arreglar la cocina, para arreglar el televisor, para arreglar el computador. Bueno, acá esto es como un paso a paso de cómo debo hacer mi investigación. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a mi diseño que yo elegí. De acuerdo al diseño que yo he elegido, tengo que tener una guía que me dice, mira, primero tienes que hacer esto, después paso 2, paso 3, 4, 5, 6. Y cada diseño tiene su propia guía. Por ejemplo, tenemos la guía para ensayos clínicos aleatorizados. Esas se llaman guías Consort. Por ejemplo, ustedes que son los genios de la revista Fisioterapia, una de las revistas más importantes que existe en Latinoamérica con el nombre Fisioterapia, y que va como avión y esperemos que pronto esté indexada en Cielo y después, ¿por qué no?, indexarla en Scopus. E incluso he visto revistas que están indexadas en Scopus antes que en Cielo. Péguense el salto siempre y cuando tengan el código. Lo primero que tienen que preguntar es, si presentan un ensayo clínico, cómo se guió usted. En el diseño metodológico tiene que estar claramente expresado que él generó su ensayo clínico a través de las guías Consort. O, por ejemplo, el protocolo de investigación lo hizo con la Spirit, por ejemplo, que también puede ser. Entonces, el alumno, el colega, el profesional, tiene que, si voy a hacer un ensayo clínico, ya sé cuáles son los pasos. Y esos pasos están en las Consort. Y las Consort se han ido consolidando, saliendo actualizaciones por mucho tiempo, pero están dentro de Equator Network. Bueno, yo no me voy a meter con pacientes
con grupo control experimental, no tengo idea, yo no quiero hacer una intervención, voy a hacer un estudio observacional. Tenemos la guía Stroop. Stroop me dice cómo se hacen los estudios observacionales, de corte transversal, por ejemplo. Y tanto le gusta poner a los alumnos retrospectivo, prospectivo, observacional de tipo descriptivo, la Stroop. Y tenemos a los que les gustan las revisiones sistemáticas, que en pandemia explotaron las revisiones sistemáticas, pero no había ningún profe que hasta ese momento hubiese hecho tanta revisión sistemática para adoptar tantas tesis de revisión sistemática. Lo primero que yo preguntaba en ese tiempo de pandemia, cuando el alumno me venía a decir, vamos a hacer una revisión sistemática, ¿cuál es la guía? ¿Cómo ustedes declaran que van a hacer la revisión sistemática? ¿En qué se están guiando? No me estoy guiando en el profe, ¿no? Usted tiene que guiarse por una guía. Esto es, por ejemplo, para que usted entienda un poco mejor a lo que yo me refiero, es como usted va a una iglesia, ya una iglesia cristiana, nueva, y entra de repente a escuchar. Y le pregunta al pastor que está dando, no sé, la prédica, ¿usted qué libro utiliza para enseñarnos de la palabra del Señor? ¿Qué esperaría uno que dijera? De la Biblia. No, a lo mejor va a decir, no, yo estoy utilizando el libro que me compré en la esquina, pero no es la Biblia, es como, tiene otro nombre. Se llaman la enseñanza básica de nuestro Señor Jesucristo. Escrito por Juanito Pérez. Ese es mi libro. Y me dice, está medio raro aquí porque de repente me está enseñando cosas que en la Biblia no están y no es lo mejor. Entonces uno tiene que asegurarse que el protocolo y el documento en el cual se redactó el diseño metodológico cumpla con esta guía. Uno se asegura, ya por lo menos sabe que tiene que cumplir unos pasos específicos. Habíamos nombrado los experimentales, vamos a tocar un punto importante y voy a mostrar varios experimentales, entonces vamos a comenzar con los experimentales. ¿Qué es un estudio experimental? Tenemos los ensayos clínicos aleatorizados, los más clásicos, los más complejos, los que las revistas siempre se pelean porque tienen algunas características específicas. Primero que todo, pueden demostrar la efectividad de algo, ¿ya? Y son el insumo básico para las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, ¿ya? Un ensayo clínico está dentro del top de la pirámide de evidencia científica porque me puede entregar mucha información y sobre todo lo que queremos nosotros como fisioterapia es demostrar que lo que hacemos tiene efectividad. No que tenga evidencia, si la evidencia puede tener hasta evidencia de mala calidad y eso igual sigue siendo evidencia, sino que nosotros queremos demostrar que sirve realmente para lo que decimos que sirve. Entonces aquí los participantes se asignan de forma aleatoria y lo vamos a mostrar ahora y puedo utilizar, ¿cierto? Esta es la metodología preferida en investigación en salud porque proporciona el nivel más alto de evidencia. Entonces para eso utilizamos las CONSOR o las SPIRIT. Aquí yo presento 3 ensayos clínicos que tienen unas características específicas que lo vamos viendo ahora. Son 3 ensayos clínicos que nosotros hemos redactado como su protocolo específico y todos van orientados en la misma línea, educación en neurociencia, básicamente en pacientes, por ejemplo, con fibromialgia el primero, el segundo en pacientes con cáncer activo, el tercero fue con histerectomía total electiva, y el último que estamos trabajando ya un poquito más novedoso, más contextualizado a lo que está pasando actualmente con inteligencia artificial y le estamos metiendo ejercicio de visión por computadora. Abajo están mis redes sociales para el que me quiera seguir y pedir más información de lo que yo estoy dando, porque con todo este retraso a lo mejor no vamos a alcanzar, si ustedes me dicen que terminamos, pero a lo mejor no vamos a alcanzar a mostrar toda la información, me pueden escribir ahí o con gusto les comparto la información. ¿Qué es lo más importante cuando uno va a desarrollar una investigación y va a trabajar con pacientes? El comité de ética. ¿Cuándo uno trabaja con pacientes? En los síntesis no. Los síntesis no requieren comité de ética. Los observacionales, profe, pero es que
yo le voy a preguntar al señor si le gusta el color azul o si le gusta el color blanco. Yo quiero preguntar, profesor, en mi investigación, ¿cuál es la relación que hay entre que le gusten los tigres y que él esté contento o esté triste? Necesito comité de ética. O otro me dice, yo le voy a preguntar al paciente si le gusta Rayado o si le gusta Leones. Eso no le va a afectar en nada. ¿Para qué voy a tener comité de ética? Toda la información donde una persona le pregunte el nombre, si quiere preguntarle el nombre, le da el color, el helado que le gusta, tiene que pasar por un comité de ética. Porque el comité de ética lo que hace es revisar el protocolo de investigación y avalar el consentimiento informado. ¿Y qué es el consentimiento informado? Es el contrato. Y yo como investigador firmo o declaro con el usuario que va a ser sometido a la investigación. Por tanto, el comité de ética me da las pautas para yo desarrollar ese consentimiento informado. Hay consentimientos más largos que otros, pero la mayoría tienen algunos principios. Y aquí vemos que estos ensayos clínicos que yo les mostré recién, cada uno tiene su comité de ética. De hecho, hay algunos que tienen 2 comités de ética, 2 consentimientos informados, 2 avales específicos. Pero cada vez que usted trabaje con pacientes, así sea, le pregunte, ¿soy del Tigre, soy del Rayado, cuál le gusta más? O si a usted le gusta más el Puebla o los Lobos de la UAP, da lo mismo. Se está preguntando algo. Y al momento de preguntarle algo, de interactuar con una persona, necesita el aval del comité de ética. Los ensayos clínicos, como habíamos dicho, requieren un comité de ética, pero también requieren otra cosa muy especial. Requieren que sean registrados en una entidad, por ejemplo, de Estados Unidos, llamada el Clinical Trials. El Clinical Trials es una entidad del gobierno de los Estados Unidos que básicamente recopila o analiza todos los protocolos de investigación de este tipo, de tipos experimentales, para que no se duplique la información y para que las empresas farmacéuticas declaren lo que están haciendo, porque si, por ejemplo, si la empresa farmacéutica está generando un nuevo medicamento y el medicamento no funciona, nadie va a saber que ellos estaban trabajando con ese medicamento, porque las empresas farmacéuticas declaran solamente lo que les funcionó en la investigación, y lo que no les funcionó no lo van a declarar. Pero en cambio, si actualmente no les funciona, ya previamente, antes de comenzar esa investigación, tienen que haberlo declarado acá, porque para que una revista se los publique, lo primero que les debe pedir es el registro en Clinical Trials. Por lo tanto, si alguno de ustedes en algún momento va a tener un número especial dentro de la revista Fisioterapia de México y va a ser editor, y le llega un ensayo clínico, no haga ni tal de aceptarlo si no tiene un Clinical Trial, porque se puede haber inventado el documento. Tiene que tener el registro de Clinical Trials, ya sea una tesis doctoral, ya sea una investigación. Siempre tiene que haber un registro en el Clinical Trial que me da un número, que lo vemos acá. Un número, me da la aceptación para comenzar con el trabajo, porque ahí ellos te preguntan cuál es el consentimiento informado, quiénes son los investigadores, cuáles son las variables, etc. Y demoran a veces 3 semanas, 6 meses, demoran un tiempo y te dan un feedback hasta que te lo aceptan y aparece en la página. Pues eso también es importante porque si yo estoy trabajando con una población, con una intervención, con unas variables, no vaya a venir otra persona que también trabaje con lo mismo y estemos duplicando los esfuerzos. ¿Ya? Nosotros sacamos a través de todos estos ensayos clínicos, como una de las colegas estaba haciendo su doctorado y realizó esta investigación con nosotros, sacamos un manual que básicamente era como la esencia de los 4 ensayos clínicos que ahí presentamos, que es un manual de educación en neurociencia del dolor. Los quise mostrar porque uno piensa que los insumos de las investigaciones o los frutos que dan tienen que ser artículos. No siempre el único fruto de una investigación es un artículo. Una investigación es como un árbol que me puede dar muchos frutos. Un fruto es un protocolo que vamos a ver que se puede publicar. Otro fruto es el artículo, la investigación, los resultados. Otro fruto puede ser un manual, otro fruto puede ser un libro, otro fruto es una conferencia. Lo ideal es que yo explote mi investigación como fisioterapeuta al máximo.
Tenemos el último que yo le había comentado, este es un ensayo clínico, ya les dije, estamos trabajando en visión por computadora, inteligencia artificial, si quieren más detalles lo puedo compartir más adelante. Este es el esquema del diseño. Este es un esquema clásico de un ensayo clínico, donde hay un grupo específico que se saca obviamente con un N, y esto ya es propio de la muestra, saca con un N el cálculo del tamaño de la muestra, se hace una aleatorización, o sea, yo no puedo determinar en un ensayo clínico, digo, bueno, estos son mis amigos los voy a meter en el grupo que hacen ejercicio, y los que no son mis amigos los voy a meter en el grupo control. O yo digo, bueno, yo voy a probar si el ejercicio físico baja o no baja de peso. Entonces, bueno, voy a meter a las personas que tienen más peso, que están más probables de bajar de peso en el grupo experimental. Y a las otras no tanto. Entonces, no, yo no puedo elegir. Esto tiene que ser al azar. Y tú tienes que decir cómo hiciste la aleatorización. Puede ser con un dado al aire, puede ser con el Excel, o puede ser con software especializados para hacer aleatorización. Entonces, se hace la aleatorización al grupo control, al grupo experimental del control, se hace la primera evaluación, donde yo aplico los test, los cuestionarios, las pruebas, que se llaman el preintervención. Luego pasa la intervención, que puede durar 2 semanas, 1 mes, 4 meses, 6 meses, depende, van en paralelo, lo que se hace el grupo control con lo que se hace el grupo experimental, van en paralelo, terminan las sesiones y vuelvo a reevaluar. Evalúo y se termina el ensayo clínico. Hay algunos ensayos clínicos que tienen un seguimiento, que es lo ideal, y vuelven a aplicar las mismas evaluaciones a los 3 meses, a los 6 meses, incluso a los 12 meses. Ya son ensayos clínicos que tienen mucho más recursos y mucho más dinero. Lo ideal es que estas sesiones de este tratamiento perduren el tiempo, porque si yo lo hago y lo evalúo una vez finalizada la intervención, obviamente voy a conseguir mejoras, pero la idea es que la mejora se permanezca en el tiempo. ¿Ya? Y el grupo control, que es como algo bien controversial, muchas veces he leído artículos que hacen, entre comillas, pillería, porque utilizan como el grupo control, porque hay varios tipos de grupo control. Hay el grupo control, por ejemplo, que es el comparativo, donde, por ejemplo, mi experimental va a ser el ultrasonido y el control va a ser el TENS, o sea, otra intervención. Es el grupo control comparativo. Hay el grupo control, por ejemplo, que son los cuidados usuales. Por ejemplo, en este caso, que eran pacientes con fibromialgia, los cuidados usuales son las recomendaciones médicas y el fármaco que el médico reumatólogo le da a ese paciente. Por lo que hace normalmente, los usual care, que se llaman los cuidados habituales. Muchas veces tenemos otro grupo control, el placebo, y muchas veces, como te digo yo, hacen pillería. Por eso es importante leer la metodología cuando uno está enfrentándose a una investigación. Porque el control es la nada. ¿Qué hicieron los pacientes del grupo control? Nada. Nada no es lo mismo que placebo, son dos cosas distintas. Entonces, claro, si yo me voy a la conclusión, resulta que el kinesiotape es espectacular para tratar el dolor crónico de la rodilla. Estoy inventando por si acaso, se hizo un ensayo clínico. ¿Con quién lo compararon? Con otro grupo, el grupo control. ¿Y qué hizo el grupo control? Nada. Y uno, por sentido común, ustedes que me están escuchando, pero que yo no lo estoy viendo, ¿es probable que algo le gane a la nada? Claro que sí, ¿no? Yo diría que cualquier cosa que se le haga a un paciente va a ser mucho mejor que la nada, ¿no? Obviamente va a tener resultados comparativos beneficiosos el grupo experimental, porque estoy compitiendo contra la nada. Y muchos artículos por mucho tiempo, ensayos clínicos en fisioterapia, lo comparaban con la nada. Que no es lo mismo que el sham, que no es lo mismo que el placebo. Yo utilizo siempre los cuidados habituales, ¿ya? Para no confundirlo con un ensayo clínico comparativo, porque pongo a comparar 2 intervenciones, mejor junto las 2 intervenciones en un mismo grupo. Tenemos acá lo mismo, el mismo esquema, si se dan cuenta, solamente cambia la población, son pacientes con histerectomía, un grupo control, grupo experimental, acá lo mismo, el mismo esquema, aleatorización, grupo experimental, grupo control, pacientes con cáncer, y aquí donde yo le decía, el protocolo que uno declara en el clinical trial puede ser el primer fruto que yo pueda incluir en una revista
antes de que yo comience a hacer la intervención. Por tanto, un ensayo clínico me permite a mí comenzar a publicar desde antes que yo toque al primer paciente. Los protocolos, en esta revista es una revista Q1, nosotros publicamos el protocolo de este estudio antes de comenzar la intervención, porque aquí lo que estamos declarando es cómo lo vamos a hacer, cosa que muchas veces no se puede hacer con otros estudios. Por ejemplo, una revisión sistemática, es muy difícil que me acepten para publicar un protocolo. Pero hay revistas que tienen apartados o números especiales, o específicamente se dedican a publicar protocolos. ¿Cuál es lo importante del protocolo? Primero, porque te van a pedir el clinical trial. Si no tiene clinical trial, olvídate. No te lo van a publicar nunca. Y lo segundo es que un protocolo te da un esquema para que nosotros, los que estamos generando protocolos, busquemos y veamos qué se está haciendo en la ciencia. ¿Cuáles son los ensayos clínicos que actualmente se están trabajando? Entonces yo digo, mira lo que están utilizando, mira las variables que van a utilizar. Mira, ¿entiendes? Entonces, eso sirve para comunicar lo que yo voy a hacer. Acá tenemos otro ensayo clínico, sigue el mismo esquema, la población, un grupo experimental. Pueden haber varios grupos, no solamente pueden haber varios grupos controles, pueden haber varios grupos experimentales. Yo estoy presentando los que son en paralelo, que son 2 grupos nomás. Hay otros ensayos clínicos que son los crossover, que son un poquito más complejos, pero se utilizan cuando hay menos pacientes. No vamos a entrar en ese detalle. Pero este también se publicó en una revista Q1, publicamos el protocolo. El protocolo no hay resultados, porque todavía no hemos empezado a aplicar la intervención. Eso quiero que se queden en la cabeza, que por qué los ensayos clínicos son tan importantes. Porque yo puedo empezar a publicar desde antes de generar los resultados. ¿Ya? Si nos vamos a los observacionales, ya habíamos dicho, tenemos los descriptivos con lo analítico. Nos vamos a los transversales y habíamos dicho que la guía más importante para poder presentar los estudios de tipos transversales, en este caso sería, por ejemplo, observacional descriptivo, transversal, lo que básicamente conocemos como encuesta, utilizaríamos la guía Stroop. Acuérdense el ejemplo que yo les di del cura, de la iglesia, que había el pastor de la iglesia, estaba predicando, y el pastor, ¿qué me tenía que decir? No, aquí nosotros predicamos con la Biblia. Bueno, yo les pregunto, ¿usted va a hacer un estudio transversal? ¿Sí? ¿Cuál va a ser su guía? La Stroop. No me puede decir Prima, no me puede decir Consort o Spirit, porque estaríamos confundiendo las guías. Esta guía se declara, pues, ¿dónde la encuentro? En Equator Network. Entonces, eso es lo primero que ustedes, en la edición de la revista, o ustedes como estudiantes de pregrado, de posgrado, o ustedes que hoy diseñan un estudio, si yo voy a hacer una encuesta, va a ser un estudio observacional de corte de tipo transversal, y mi guía va a ser la Stroop. Entonces me tengo que leer la Stroop, si está en español o en inglés. No, está en español, en inglés, en chino, en japonés, en coreano, de todos los idiomas. Entonces léasela, saca fotocopia, la lee, y dice, esto es lo que yo tengo que hacer, a esto tengo que llegar yo con mi investigación, a poder cumplir todos estos criterios que me dicen aquí en esta guía. Y esos criterios yo los voy a plasmar en un artículo. Aquí tenemos ejemplos, 2 ejemplos de 2 investigaciones que fueron publicadas en revistas Q1. Entonces uno dice, a ver, pero ¿cómo no? Lo que pasa es que yo no quiero hacer observacionales porque me dicen que los observacionales no son muy buenos. No, son como muy básicos. Una encuesta, voy a aplicar una encuesta, muy básico eso. No importa el diseño metodológico, no importa si es síntesis observacional o experimental. ¿Qué es lo que realmente importa? Importa que esté correctamente elaborado. ¿Ya? Eso es lo que importa. Importa que lo que usted dice que va a hacer, lo haga al pie de la letra. Por ende, si voy a hacer un estudio observacional, utilizo la guía Stroop, hago el reporte como corresponde. Aquí tengo 2 ejemplos. Hemos publicado en la revista Nature 2 veces, en la revista Q1, con 2 estudios observacionales. O sea, no, ese mito de que no, los observacionales no los toman en cuenta, o sea, las revistas son malas, no es así. 2 observacionales en revistas Q1. ¿Ya?
Y observacionales de tipo descriptivo, ni siquiera analítico, descriptivos, transversales. O sea, crossover. En este caso, por ejemplo, cross-sectional. ¿Ya? Recuerden que los crossovers son experimentales. Reporte de caso. Los reportes de caso, ¿a qué diseño corresponden? Un reporte de caso es un estudio observacional. También no es ni experimental, ni es analítico, ni es de síntesis. ¿Qué sucede? Y aquí hay otro tema importante y me voy a tomar unos par de minutitos para explicar. Los estudiantes, cuando dicen, me autorizaron a hacer un reporte de caso como tesis, entonces yo voy a hacer un reporte de caso, yo estoy atendiendo una paciente, estoy viendo una paciente en el hospital y le voy a aplicar una intervención, una paciente tiene fibromialgia, profe, ¿a usted le gusta la fibromialgia? Voy a aplicar el HIIT, por ejemplo. El HIIT, ejemplo, es el ejercicio de intervalo de alta intensidad en la paciente con fibromialgia. Lo voy a aplicar a ella y veamos los resultados. Apliquemos una escala visual análoga, un cuestionario de impacto de la fibromialgia, un FIC-R, por ejemplo, revisado al español. A ver, para que algo sea categorizado como reporte de caso, lo primero que tiene que pasar es que el caso ya esté hecho. No puedo yo comenzar un reporte de caso si el caso todavía no comienza. ¿Ya? Los reportes de casos son los casos que son novedosos, algo raro, extraño, algo que no se ha visto nunca, donde yo voy a aplicar una intervención, donde yo apliqué una intervención novedosa y funcionó, algo que nunca se había visto en la vida y que es algo que llama la atención, es algo disruptivo. Eso puedo utilizar yo como reporte de caso. Por tanto, no tiene lógica que yo utilice en mi tesis un reporte de caso, algo que yo tengo pensado hacer. Yo que los reportes de caso son algo que yo ya hice y que tenga esas características, novedoso, extraño, complejo, difícil, nunca antes visto, ¿ya? Más noble que una lechuga, más fuerte que... Todas esas características. Y para un reporte de caso, no es lo mismo que cuando uno enseña en su práctica un caso clínico. Los reportes de caso tienen una guía también. Y esas guías se llaman las CASE. Las guías CASE me dicen a mí cómo debo hacer el reporte de caso. Para hacer una investigación con reporte de caso, ojo, para hacer un caso clínico en el hospital Juanito Pérez o en el INSS, en el INSE o en los servicios que ustedes tienen que tienen una I, una M como 500S, un C, no sé qué cosa. Yo puedo utilizar lo que el profesor me enseñó, pero para publicar tengo que utilizar la guía Scale. Por tanto, lo mismo, si yo soy a hacer en algún momento editor invitado a la revista y alguien me va a decir, ¿me pueden aceptar un reporte de caso porque es interesante? O en un congreso, yo le pregunto, ¿usted qué guía siguió? No, yo no sé, yo presento el caso como presentan todos. Tiene que declarar que utilizó la guía Scale. ¿Es novedoso? No, este caso empezamos a desarrollar nosotros cuando la paciente llegó, ¿no? Entonces no es un reporte de caso. Los reportes de caso son después que ya se hayan ejecutado. Otro ejemplo, no, los reportes de casos no los pesca nadie, no se pueden publicar. Sí, mira, la revista Scopus Q4, la Gaceta Mexicana de Oncología, fue un reporte de caso, esa revista publica en inglés. Un reporte de caso, de un caso sumamente raro de osteosarcoma de los senos paranasales. ¿Qué tengo que ver yo como fisioterapeuta? Bueno, yo fui el asesor metodológico de ese reporte de caso. ¿Ya? Entonces, los reportes de casos, no muchas revistas lo publican porque, claro, porque se toma como algo, primero, y no hay tantas cosas novedosas diariamente, y los reportes de casos que llegan quizás son cosas que yo quiero contar lo que hago con mis pacientes, pero eso no sería un reporte de casos. Pero si hay revistas de alto impacto que publican reportes de casos. Estoy dando aquí un ejemplo, una revista bien interesante, bien importante y muy difícil nos costó publicar este caso,
No porque no haya sido aceptado, sino fue aceptado y se publicó en 1 año y 7 meses. Fue la duración de la fecha en que lo aceptaron hasta que se publicó. Y ya para finalizar, tenemos lo que primero habíamos dicho, los de síntesis. Guías de práctica clínica, que ustedes las pueden conocer, todas las guías que salen, por ejemplo, en la Journal Orthopedic and Physical Therapy, guía de práctica clínica de hombro, guía de práctica clínica donde invitan a 500 expertos en hombro, no es alumnos que quieren dejar una guía en el hospital o en el centro de adultos mayor, sino que una guía de práctica clínica tiene también su guía, las guías tienen sus guías, cómo se escriben, y nos vamos a meter con las revisiones. Tenemos diferentes tipos de revisiones. Revisiones de alcance, las umbrelas, las sistemáticas, las umbrelas en red, por ejemplo, y los metaanálisis. ¿Qué características tienen las revisiones? Las características más importantes, primero, no necesita comité de ética. Ya, porque no voy a ver personas, voy a ver artículos. Pero sí hay que presentar el protocolo de la revisión sistemática, igual que presento el protocolo del ensayo clínico, en Clinical Trials, lo tengo que presentar en la Universidad de York, en Inglaterra, en una entidad que se llama Prospero. No Próspero como se llama Prospero, ¿ya? Y yo someto mi protocolo de ensayo clínico, ellos tienen ahí obviamente su guía de cómo se debe presentar, y ellos me dan un código. ¿Ya? Ellos me dan un código, y ese código, el editor de la revista, cuando yo presento la revisión sistemática finalizada, lo primero que se va a fijar es el código de Prospero. Si no tiene código de Prospero, puede haber copiado la revisión pues, de cualquier parte. Pues. No hay un antecedente de unos pares que hayan revisado el protocolo. Entonces, lo primero es el Prospero. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, aquí hay una... Ojo, los protocolos de las revisiones sistemáticas no se publican, pero sí puede publicarse o una revisión sistemática o un metaanálisis cuando ya se dan los datos para hacer un metaanálisis. Acá, por ejemplo, tenemos publicado en una revista Q2 una revisión sistemática de la efectividad, por ejemplo, de la educación en neurociencia del dolor, y analizamos algunas variables psicosociales en osteoartritis, eso fue hace rato, y acá tenemos otra que salió publicada el día de ayer. La puse hoy porque obviamente me suena interesante porque esta es una revista también que se encuentra en Scopus, pero que no se encuentra en Cielo. Es algo como extraño. No sé, hay ustedes que son expertos en revistas me podrán después decir por qué. Pero está en Scopus, pero no está en Cielo. Y salió publicada ayer. Y es una revista de anestesiología. Pero el rol del fisioterapeuta va mucho más allá que solamente trabajar en mi propia área. Yo puedo trabajar también con personas con patologías, con problemas de salud pública. Por tanto, salió publicada ayer, se demoró 1 año y 2 meses. Son revistas donde no hay una APC, donde hay no hay un pago por la publicación, o sea, el análisis de la publicación por pares, sino que todo es por amor al arte, por ende tuvo esa distribución, o sea, se demoró demasiado, 1 año y tanto. ¿Ya? Ya el COVID ya no existe prácticamente y estamos publicando recién de COVID. Y de hecho esta revisión sistemática fue uno de los primeros registros de Prospero que se generó a principios del 2020 por el COVID. De hecho, no había ni siquiera ensayos clínicos en ese tiempo que evaluaran la efectividad o algo relacionado con la muerte y la hipertensión arterial. ¿Alguna pregunta o duda? Ahí dejo mi código QR para que esta red social que está abajo no está bien esta, ya es otra, entonces dejo el código QR por si alguien quiere seguirme en Instagram o hacerme alguna pregunta, o si me la quiere hacer ahora, yo con todo gusto se la podría responder. Perdonen las fallas del sistema, yo tengo algo con Meet, siempre me pasan cosas con Meet, yo creo que voy a tener que hacer un curso de Meet,
les pido las disculpas también por mi ignorancia con respecto a mí. Yo más uso Teams, que es el que me paga la universidad, y el Zoom, que es el que yo pago, pero perdonen, espero haberlo hecho de la mejor manera posible. Así que quedo atento a alguna pregunta. Aquí hay en Barranquilla 38 grados adentro de la casa. Justo la habitación donde, porque yo estoy de vacaciones, yo estoy en Colombia, yo entro a trabajar el 24 a Chile, entonces estoy de vacaciones, y justo aquí donde llega el internet no hay aire acondicionado. Entonces, estamos aquí cumpliendo de la mejor manera. Tenemos una pregunta de Luis Enrique Montes. Muchas gracias. Vamos a ver, mi colega Luis Enrique. Gracias, maestro. Muy buenas noches. Una disculpa, me salí un ratito y ya no supe si se tomó en la plática respecto a los formatos APA, si se considera dentro de todo lo que es esta situación, ¿qué versión se utiliza? Ya, mire, eso me sucede mucho, que en México, cuando yo estaba en la Universidad del Valle de Puebla, a mí me tocaba revisar algunas tesis de lo que ellos llamaban cirujano dentista, que entiendo que es estomatología o odontología. Y una de las personas que estaba a cargo de la asignatura me preguntaba básicamente lo mismo. Me decía, lo que pasa es que yo me guío para mi diseño metodológico en APA. Yo, la verdad es que no tengo conocimiento de que si realmente exista APA como una guía metodológica, más el conocimiento que yo tengo de APA es que es una forma de poder redactar, escribir o citar o referenciar la investigación, o sea, los resultados, el marco teórico, es una forma de referencia bibliográfica, que tenemos la Harvard, Vancouver, que se utiliza en ciencia de la salud, APA, la última versión de APA es la 7ª versión, pero ya básicamente uno no utiliza tanto, no se sabe de memoria la última versión o no, o sea, yo por lo menos no utilizo o no escribo la referencia bibliográfica a mano, yo utilizo gestores bibliográficos, que son mucho más útiles. Por ejemplo, yo utilizo Mendeley, que es un gestor bibliográfico donde yo hago la cita, me pregunta algunas cosas, yo la uno junto con Word, entonces eso no hay que pagar, es gratuito, hago la cita y si la revista me pide que la referencia y la bibliografía la ponga, por ejemplo, en APA, y yo la tengo escrita en Vancouver, automáticamente el gestor bibliográfico me lo transforma a lo que la revista me lo pida. Por tanto, ya no es como antes, que uno tiene que estar haciendo la cita o la bibliografía a mano, y había que aprenderse la memoria, la 7ª versión del libro APA, entendiendo el APA como una forma de poder escribir las citas y las referencias bibliográficas. No sé si logré responder la pregunta, pero yo que tengo entendido, en APA, por ejemplo, no es una guía para escribir diseños metodológicos, sino que es una guía para redactar o para escribir de manera correcta o de una forma específica las referencias bibliográficas y las citas. Sí, maestro, muchas gracias. Justamente en algún momento tuve oportunidad de que un catedrático, que incluso también es español, nos mencionaba mucho eso, que sí, para hacer algún ensayo o la tesis o algún trabajo de investigación, él recomendaba sí utilizar APA más otra herramienta, ahorita se me olvidó el nombre, que es una aplicación adjunta a Word, es tipo IA, para igual también ir facilitando el proceso. Nada de que sí, ya fue hace tiempo y quería recordar y refrescar si actualmente, digamos, usted también comparte esa misma percepción a si está referenciando más bajo este formato. Sí, puede ser Zotero quizás, puede ser Zotero, porque Zotero también se enlaza, pero el Mendeley es el que se enlaza con el formato Word, que es por lo menos el que yo uso ahora. Lo que justo sí es Zotero. Zotero, perfecto. Lo que sí da recomendaciones APA es de la forma para poder redactar, por ejemplo, las tablas y las figuras.
pero para las tesis, porque las revistas, cada revista tiene un formato que se escribe para que uno pueda redactar los resultados en ese formato. ¿Ya? O sea, las revistas tienen unos formatos internacionales para poder redactar esos resultados. Y estos básicamente son enlazados un poco con la guía de presentación de resultados que yo dije que se encontraban en Equator Network. Pero yo no utilizo para referenciar, por ejemplo, nada a mano. Nada a mano. O sea, primero pierdo mucho tiempo y segundo, no sé si me vaya a quedar bien. Por tanto, yo confío mucho más en estos gestores bibliográficos que se vienen usando de hace una infinidad de años atrás, y eso me ayuda mucho a tener un banco completo de artículos científicos que me sirven en el momento que yo recuerdo alguna cita y no tengo que estar yéndome directamente a otro buscador. O sea, lo tengo ahí todo almacenado por carpeta y bueno, es mucho más fácil para poder redactar. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Nos están haciendo otra pregunta, doctor. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre scoping review y revisión sistemática? Bueno, la diferencia básicamente es lo que se conoce como scoping review, es una revisión de alcance, ¿ya? Que básicamente es cuando todavía hay que entender que las revisiones sistemáticas se nutren de ensayos clínicos. Entonces uno hace una búsqueda rápida antes de poder generar una investigación, una revisión, y más o menos tantea cuántos ensayos clínicos hay de ese tema. O sea, por ejemplo, yo quiero hacer una revisión sistemática para determinar si el ultrasonido es efectivo, por ejemplo, en pacientes con fractura de la rodilla. Entonces, yo más o menos he leído varios ensayos clínicos y algunos dicen que sí es efectivo, otros dicen que no, algunos dicen, entonces hay una duda ahí. Pero hay ensayos clínicos, pero la respuesta está como en duda. O sea, algunos dicen que sirve, otros dicen que no. Entonces yo ahí hago una revisión sistemática. Ahora, cuando yo no sé la respuesta, o no hay hay una ambigüedad en la respuesta, pero no hay ensayos clínicos específicos que me hablen de ese tema, yo hago una revisión de alcance, que es un scoping review, que es cuando yo quiero tantear un poco el panorama. O sea, sigue la misma estrategia, la misma guía, utiliza la guía Prisma, pero no voy a estar nutrido de mi resultado con base a ensayos clínicos. Puedo también utilizar estudios observacionales, series de casos, por ejemplo, casos y controles, pero es porque todavía yo estoy buscando a ver qué se ha hablado de ese tema, que es diferente a una revisión bibliográfica, porque la revisión bibliográfica no tiene el mismo esquema de la revisión sistemática, pero utiliza Prisma. Entonces la de alcance básicamente es como tantear el terreno, no sé si en México se dirá así, como saber un poco cómo se está dando, es como los primeros 15 minutos del partido, saber un poco cómo se está dando la situación, y ahí yo veo qué se ha escrito de ese tema, ¿ya? Pero no es que yo, como en la revisión sistemática, que yo sé que se ha escrito, pero no sé si sirve o no sirve. O sea, hay un manto de duda, y entonces yo quiero salir de esa duda. Acá yo no quiero salir de ninguna duda, la única duda que yo quiero salir es a ver qué se ha escrito del tema. De acuerdo, muchas gracias. Y nos gustaría que nos pudiera compartir, sobre todo los alumnos, ¿con qué tipo de estudio recomendaría para que se inicie un manuscrito? Por ejemplo, usted me pregunta, alguien que quiera comenzar con una tesis o que está iniciando una tesis, por ejemplo. Exactamente, sí, alguien que está iniciando como una tesis, ¿cuál sería como su recomendación? La mejor pregunta que me han hecho, porque esa es la pregunta que yo le hago a los estudiantes siempre, porque los estudiantes siempre quieren descubrir la cura para el cáncer, o lo mismo, que quieren dejar ese legado en el sitio de práctica. No, si aquí lo importante en una tesis es que usted metodológicamente haga las cosas bien. Mientras haga las cosas bien, haga las cosas correctamente,
esa tesis va a salir como un avión, nadie se la va a poder negar ni rechazar. Mientras metodológicamente sea correcta, está bien. Yo siempre le digo a los estudiantes, yo recomiendo para alguien que va a iniciar una tesis, que no quiere complicarse la vida, ya sea de pregrado o de posgrado, que no tiene muchos recursos económicos como para poder contratar gente que le ayude a tomar muestras, que no tiene tampoco tantos pacientes, comenzar con un estudio observacional descriptivo, ¿ya? Por ejemplo, que quiera medir una variable que sea, por ejemplo, un cuestionario o que aplique una encuesta, por ejemplo. Y que compare la encuesta, lo que el paciente refiere, con algún cuestionario. Por ejemplo, estrés y calidad de vida. Por ejemplo, ansiedad y el dolor. No sé, el rendimiento académico, que usted lo puede ver, por ejemplo, con las notas que el estudiante ha ido sacando, por ejemplo, una asignatura específica, y, por ejemplo, la calidad del sueño. Pero obviamente algo que tenga que ver y que sea un aporte para la fisioterapia, pues no me voy a poner a evaluar, por ejemplo, si toma fármaco o no, y la relación con la interleuquina, por ejemplo. Pero parto con un estudio observacional de tipo descriptivo o transversal, lo más básico, y lo puedo aplicar, por ejemplo, a través de Google Forms. Entonces, pero lo complejo de aquello es que tiene que tener el comité de ética, obviamente, ¿ya? Pero es mucho más fácil que hacer una revisión sistemática, porque el problema de la revisión sistemática es analizar los datos después. No tengo idea de lo que es, por ejemplo, cómo analizar el riesgo de sesgo, si no sé utilizar, por ejemplo, si no sé lo que es Cochrane, por ejemplo. Hay muchas cosas que tengo que registrarlo en Prospero. Observacional descriptivo transversal. Una encuesta, dos variables, un instrumento comparado con otro instrumento, o un cuestionario con una escala. Perfecto. No hay. De acuerdo, muchísimas gracias. Y bueno, nada más preguntarle también si usted conoce como alguna plataforma donde se puedan encontrar este tipo de encuestas que son validadas científicamente. Bueno, la encuesta, la única forma, no conozco, yo sé lo que me quiere preguntar, pero no conozco un sitio web que almacene, por ejemplo, la encuesta y que diga, estas encuestas están validadas en Chile, estas encuestas están validadas en México, estas encuestas están validadas. No conozco un sitio. Eso puede ser una investigación también. Ojo con eso, puede ser un tema de investigación. Ahora, si usted le da un prompt correcto a ChatGPT o a Copilot, por ejemplo, y le pregunta esto que me está preguntando a mí de manera correcta, por ejemplo, actúa como un experto en análisis de encuesta o investigador, y quiero que me clasifique cuáles son las encuestas más utilizadas en fisioterapia y que han sido validadas en el contexto mexicano, lo más probable es que la inteligencia artificial se lo vaya a dar. Ahora, si usted quiere hacer como el trabajo antiguo, la lectura de las investigaciones en el contexto mexicano le va a decir cuáles son los instrumentos que ellos están utilizando y que obviamente para poder haberlo utilizado en el contexto de la población mexicana han tenido que pasar por un proceso de validación previamente, ¿ya? Sobre todo las revistas Q1 o Q2 piden y exigen que los instrumentos que se utilicen en una población específica hayan tenido un proceso previo de validación, ya sea por otras investigaciones o exigen que de la investigación valide el instrumento. Pero yo no me complicaría tanto, yo le daría un buen prompt al ChatGPT pago, el de $20, y me iría a Consensus, donde hay un personalizado, Consensus se llama, o en otra plataforma, Open Evidence, que es gratuita, nada que ver con ChatGPT, en Open Evidence, y le preguntaría lo mismo, ¿ya? ChatGPT, Consensus, lo encuentro en el gratis y en el pago, y le pregunto un prompt, le hago un buen prompt, o en Open Evidence, que también me hace un marco teórico de varias frases, o sea, es lo mejor que hay para marcos teóricos,
y le puedo preguntar, pues dame instrumentos que estén validados en el contexto mexicano para fisioterapia, y él le va a responder en español. Ahora, en Open Evidence, para poder crearse una cuenta, uno tiene que demostrar que es estudiante o profesional de la salud. Por tanto, te va a pedir algún documento como el carnet universitario, la cédula profesional y eso. Pero una vez que te creas la cuenta en Open Evidence, te va a cambiar la vida con respecto a la evidencia científica. Y si quieres escribir, Open Evidence va a ser tu mejor aliado. De acuerdo, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta por aquí que dice, doctor, me gustaría hacer una encuesta de dolor lumbar en mi ciudad. ¿Cómo se distribuye esta encuesta? Bueno, ahí estamos hablando de un estudio de prevalencia, ¿ya? Porque usted quiere saber el número de personas que tienen el dolor lumbar en su comunidad. Eso es un estudio observacional descriptivo de corte transversal, o sea, estamos hablando de un estudio epidemiológico. Por tanto, ahí lo más importante para aquello es saber el número o el tamaño de la muestra. Porque como usted quiere saber el número de casos nuevos, eso se llama prevalencia. Entonces, su título debería ser la prevalencia del dolor lumbar en Puebla, o en un sector de Puebla, en un corregimiento, en un lugar, o en Chipilo, no sé. Pero básicamente es un estudio de prevalencia, ¿ya? La prevalencia del dolor lumbar en tal población. Y ahí te tiene que, obviamente, determinar el número, el tamaño de la muestra, es lo más importante. Y para eso tiene que conocer un poco los documentos que se han escrito a nivel local, como por ejemplo a nivel del municipio, la alcaldía, la gobernación, cosas así, para determinar el número de personas, porque entiendo que usted a lo mejor quiere determinar el número del dolor lumbar de la población en general de su ciudad, o la prevalencia del dolor lumbar en una población específica, por ejemplo en campesinos, o en dueñas de casa, o en zapateros, o en odontólogos, ¿me entiendes? Entonces, para eso tiene que saber el número total. Si el número total de la población, más grande obviamente va a ser la muestra, ¿ya? Pero para eso, lo más complejo de los estudios de prevalencia, por eso que no se hacen tanto, y lo hace el organismo más grande, por ejemplo, el Estado hace estudios de prevalencia, es porque cuando uno quiere sacar la prevalencia de alguna patología específica en la población en general, los tamaños son grandes. Y ahí lo que se hace es una encuesta. Se contratan encuestadores y van preguntando cosas sencillas como, por ejemplo, qué zona del cuerpo le duele, tiene algún diagnóstico específico, hace cuánto le duele, etc. Para eso también tiene que pasar comité de ética, etc. Pero si quieres sacar la prevalencia, por ejemplo, del dolor lumbar, de los compañeros del salón, si son 40, el tamaño de muestra es probable que te salgan 30. ¿Me entiendes? Pero son estudios de prevalencia. De acuerdo, doctor. Bueno, pues si ya no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar cierre. Le agradecemos mucho su participación. La verdad es que fue una plática muy enriquecedora y yo creo que no nada más para los estudiantes, sino también para todos los profesionistas. Entonces, pues muchas gracias, doctor Marco Antonio. Y bueno, esperemos volver a tener más colaboraciones juntos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, a Gerardo, a todo el equipo de la revista. Todos son amigos, muy buenos amigos. Mucha confianza a usted por conocer a Natalia y a todos los presentes por estar aquí tan tarde escuchándome. Y lo que necesiten, cuenten conmigo, saben que soy un amigo de la casa y que, bueno, voy a estar siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias. Y bueno, nada más para los que no estuvieron cuando iniciamos la presentación, les recuerdo los próximos webinars, el 27 de marzo con el título Beneficios de la creación del contenido científico, el 10 de abril, cómo presentar mi tesis ante un jurado, y el 8 de mayo, cómo buscar y gestionar mi estudio. Y recuerden que nuestra página oficial de la